placer. Y también para Pablo San Martino, que es secretario de Deporte de la Intendencia. Bienvenido, Pablo. Buenos días. Bueno, esto tiene que ver con una nueva tendencia, como decíamos, un crecimiento de este tipo de carreras que han convocado a miles y miles de deportistas y aficionados, tal vez sin tomar todas las precauciones del caso, sin tener los chequeos correspondientes como para saber si se está o no apto para realizar este tipo de esfuerzos, en algunos casos muy importantes, ¿no? Bien, sí, estamos de acuerdo que es importante hacer un examen médico preparticipativo frente a cualquier actividad deportiva. En este caso estamos hablando de running, correr, pero yo creo que eso ha cambiado un poco. Creo que hoy la gente se controla un poco más. Creo que esta invitación parece clave también, sobre todo porque uno llega a mucha gente que corre en distintos puntos del país y tratar de promover lo que es los controles con su médico tratante. Uno minimiza los riesgos, ¿verdad? Claro. En el caso, por ejemplo, el temor que más tiene frente a una actividad deportiva o alguien que hace deporte es lo que vemos, la muerte súbita, por ejemplo, en el deportista. No es muy frecuente, ¿verdad? Es un caso cada 200.000 personas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, como digo, no es muy frecuente, pero cada vez que pasa tiene mucho impacto a nivel social, ¿verdad? Dice, bueno, una persona que aparentemente estaba sana, le pasa esto. Lo importante también saber un poco de eso, ¿no? Que el deportista o la persona que hace actividad física, y cuando sucede esta situación de una muerte súbita, tiene una alteración cardíaca estructural de base, y el gatillo es el ejercicio, ¿verdad? Y no hay deportes más peligrosos que otros, son todos por igual. El tema es que la persona ya tiene de base esa patología. Con el examen médico preparticipativo, lo que hace en este caso el médico deportólogo es evaluarlo, trabajar en prevención, que es fundamental eso, porque uno no tiene que ir al médico cuando tiene una patología. En este caso, voy a correr, quiero saber cómo estoy. Haciendo los exámenes que tiene que hacer, a veces tiene que avanzar un poco más, por ejemplo, puede terminar haciendo una ergometría o no, o otro examen, por ejemplo, pero ya con el examen físico, el interrogatorio, ya puedes detectar factores de riesgo, podés corregirlos y con eso minimizás el riesgo de que tenga muerte súbita. Porque una cosa importante, por ejemplo, en menores de 35, la causa de muerte súbita es una y en el mayor de 35 es otra. El menor de 35 es la cardiopatía congénita, por ejemplo. Habla algo más, por ejemplo, vemos la población de deportistas que vemos habitualmente, con los que vemos en la tele, por ejemplo, por el fútbol, el más frecuente, por cantidad y que son los casos más frecuentes, son las cardiopatías congénitas. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Hubieron controles? Claro que hubieron controles. El tema es que se trata de minimizar el riesgo, hay veces que no se puede llegar a detectar, pero hay veces que sí, bueno, en el caso que se detecta, se trata, o si no se dice, bueno, no puede seguir haciendo tal deporte. El mayor de 35, que a veces lo vemos en la carrera de calle, la causa más frecuente es, por decir, los infartos, ¿verdad? La cardiopatía isquémica. Entonces, por lo tanto, es importante detectar factores de riesgo. Yo creo que ha cambiado, uno lo ve en la consulta, de que vienen a controlarse, no solo con los periodos cuando viene una maratón o cuando hace ejercicio, sino que lo están haciendo, es un tema más cultural, me parece. Y eso viene cambiando. Con respecto a lo que tiene que ver con la intendencia, uno ha sentido por allí de repente algunas críticas en determinadas épocas del año por la frecuencia con que se realizan a nivel de la Rambla, ¿no? Cortando el tránsito y generando obviamente modificaciones. ¿Hay una saturación en este momento de pedidos de este tipo de carreras y en particular por la zona que es la más hermosa, obviamente, para hacer lo que es la Rambla? Sí, todos los fines de semana hay varias carreras, no solamente en Montevideo, sino en el país. Si uno mira el calendario, por ejemplo, el año pasado, en diciembre, hubo 43 carreras en todo el país, de las cuales la cuarta parte son en Montevideo. El tema de la Rambla es un tema muy simple. La cantidad de cortes de calle, si uno lo hace por otro lugar, son increíbles para la cantidad de funcionarios que hoy tiene la Intendencia. Por ejemplo, para hacer la maratón 21 kilómetros que le hicimos casi toda por la Rambla, se precisaron 120 inspectores. Y no fueron la totalidad que precisaríamos, realmente precisaríamos casi 200. Si nosotros hiciéramos una carrera de esa cantidad de kilómetros por el medio de la ciudad, o con otra, precisaríamos 400, 500 inspectores, y no los tenemos además. Porque además hay un fenómeno. El fin de semana el inspector de tránsito no tiene, o sea, va si quiere a trabajar, pues son horas extras. Entonces, ¿por qué la Rambla? Y siempre
el lado sur, porque el lado sur te permite que vos con pocos efectivos vos puedas cortar. Acá lo que pasa es que la gente se queja cuando no hace deporte, la gente se queja cuando hace deporte. En realidad, si uno hace una carrera en la parte de la ciudad vieja y las canteras del Parque Rodó, el desvío por 18 de julio es muy fácil. Pasa que creo que lo vemos a diario, ¿no? Uno va a la escuela a llevar al hijo y si quiere parar en la puerta de la escuela, en doble fila o en tercera fila para dejar a su hijo, no camina una cuadra. Sí. Entonces es un tema cultural también. El tema de ir a trabajar 5 cuadras, ir en el auto, ir caminando en bicicleta, digo, en otros países se ve. Uno agarra la bicicleta y ve gente en traje, que se baja con la bicicleta, va a su trabajo, y acá uno quiere ir al almacén en el auto. Sí. Entonces, cuando hablamos de la obesidad también, aparte del tema de las carreras, digo, nosotros estamos trabajando también para bajar esos índices. Digo, y uno de los temas es el deporte. Las últimas encuestas dan un crecimiento muy importante. Ahora en mayo va a salir una que hizo el gobierno, hacía 10 años no se hacía, donde tanto el running como la bicicleta son la práctica número 1 de los uruguayos. Bueno, ¿dónde vamos a andar en bicicleta? Si no generamos ciclovía, la gente también te va a decir, pero no anden en la Rambla. Y bueno, ¿y dónde se puede andar? Claro, entonces, cuando vos decís, ¿dónde generamos espacio? Bueno, la idea es empezar a generar espacio en plazas y en parques. La Rambla ya está saturada. Uno sale a correr por la Rambla, no solamente en Positos, sino en Malvin, en Carrasco, y ya hay una saturación. Entonces la idea es empezar a reflotar algunos parques que, bueno, darle otra fisonomía al parque, como el caso Parque Valle, el Parque Rivera. Poder generar que el Parque Rivera, por ejemplo, no anden circulando todos los fines de semana autos continuamente, porque lo usan de cortada de Avenida Italia hacia Bolivia o al revés, y bueno, puede... O sea, ver formas de poder generar espacios deportivos como hicimos este verano en la Rambla, donde cortamos las canteras del Parque Rodó. Hay gente que se quejaba, pero había 2.000 personas haciendo deporte en ese espacio de la Rambla. Y la mayoría eran de barrio, no eran de Positos. Entonces, la pregunta que hay que hacer es, ¿queremos apostar a hacer deporte? ¿Queremos apostar a bajar los índices de obesidad, los índices de gente que no hace práctica deportiva? ¿O seguimos en la tesis de, bueno, todo el mundo tiene que andar en auto y hay que andar por todos lados? Claro. Bueno, también... Cuando uno hace esta movida de running o lo que sea, en algún punto de Montevideo tiene que cortar. Yo te digo, si yo corto 18 de julio o corto Avenida Italia y corto propio, el problema va a ser peor. Entonces, cuando uno corta la Rambla es porque el tránsito define que tiene salidas alternativas más fáciles. Por ejemplo, uno de los lugares donde no se corta más, Rivera. Cada vez que cortábamos Rivera, por ejemplo, por una carrera de Reebok, era imposible entrar a Montevideo. Entonces se optó por no entrar más por Rivera, sino entrar por la Rambla. Entonces, cada vez que hacemos una carrera, la gente de tránsito analiza las mejores vías de salida, y a veces técnicamente son las cosas. Uno puede pensar de que una calle es mejor que otra, pero técnicamente a veces dónde salen los ómnibus, por dónde, cuando hay hospitales no se puede trancar la puerta de los hospitales. Hay una serie de protocolos que también mucha gente no sabe, no tiene por qué saberlo, pero cuando uno se hace una carrera técnicamente tiene que pensar en todo eso. Yendo a la cuestión de la salud y uniendo el rol de la Intendencia con los asuntos de los que hablaba el doctor Schiavone recién. Cuando la Intendencia organiza una carrera o la patrocina, o incluso cuando, aún siendo una carrera privada, supongamos comercial, 5 o 10K, se hace sobre, digamos, el espacio público montevideano. Pensando en la promoción de hábitos saludables, de combatir o achicar el margen de que haya accidentes o afecciones, ¿no?, a la salud de quienes participen, ¿se le pide algún tipo de contraprestación a las empresas o se incentiva que la gente, digamos, se realice algún chequeo antes? ¿Se estimula eso? Desde hace muchos años en las carreras de calle se pide un certificado de aptitud física, que en realidad lo que hace es firmar un deslinde de que vos te haces responsable de que estás apto para correr. Desde la Intendencia hemos entendido, ya del anterior periodo del doctor Daniel Zarrillo, que era importante empezar a lo que dice Leo, a que la gente empezara a entender lo importante de la prevención. Ya en la maratón de Montevideo del año pasado y esta maratón, exigimos carnet de salud, ficha médica o un certificado médico de un médico para poder competir. Esas son organizadas por la Intendencia. Por la Intendencia. En la San Felipe vamos a hacer lo mismo este año y vamos a atender. Lo que pasa es que yo ayer hablaba con mi señora, en los partidos de fútbol 5, en los campeonatos no se pide nada. O sea, entonces hay que empezar a definir política de Estado, decir, bueno, vamos a empezar a pedir en todas el papi fútbol. ¿Cuánta gente va a jugar al papi fútbol y bueno, y termina internado porque no se hizo un chequeo? Entonces, habría que definir qué vamos a hacer con ese tema. Porque además no tenemos la logística. Si hoy yo te mando los 50.000 runners que yo tengo a sacarte la ficha médica a calle 8 de octubre... Colapsa. Entonces, hay que definir un criterio, ver qué es lo válido. Si un chequeo médico, si una ergometría a los mayores de 40, que creo que sí que hay que hacerse a los mayores de 40. En el caso, por ejemplo, mío, yo empecé a correr porque tenía colesterol. Si no te haces un examen de sangre, no te sale si tenés colesterol en la sangre. Entonces, definir qué
qué cosas vamos a pedir para que la gente pueda hacer deporte. Pero es a nivel general, porque si no, es solamente para el running, porque es lo más visible, pero después se siguen haciendo deportes donde no se les pide nada. Claro. Entonces, eso es lo principal. Y después hay un fenómeno también, aparte del deporte, de las maratones, hoy decía Humberto, ¿por qué han crecido en el mundo? Es un fenómeno turístico. En esta última maratón de Montevideo vinieron 700 atletas a correr del extranjero de 30 países, pero en realidad vinieron 2.000 porque trajeron a su familia a conocer. Y eso dejó en la ciudad $1 millón. Entonces, eso va a seguir creciendo. En una maratón de 3.000, pero imagínate que si la podés potenciar y va a ir creciendo en el correr de los años a 10.000, eso va a ser ingreso para la ciudad importante. Por eso las grandes ciudades tienen su maratón y el gobierno invierte en la maratón. Entonces también es un fenómeno, aparte deportivo, en el caso de la maratón es turístico, que Uruguay recién está comenzando la tercera edición, pero que vos vas a ver que de a poco eso va a seguir creciendo. Le queremos agregar a Pablo y al doctor, sí, por favor. No, quería complementar un poco la parte del examen o examen físico, lo que tienen que solicitar. Yo creo que es un tema de conciencia cultural de cada persona que dice, yo voy a ir a correr tal carrera, ¿dónde están mis límites? Conocerlos. Primero tiene que entrenar bien, vamos a arrancar por ahí. No es salir y voy a correr 42 kilómetros, o voy a correr 21 kilómetros, o 10K, porque cada uno es para cada uno. Claro. 42K para uno es mucho, o para otro puede ser 10 o 5 también, depende del nivel que tenga de actividad física. Pero que lo importante es que la persona que decide hacer actividad física tenga esa conciencia de decir, bueno, yo, la autocrítica, voy a ir a mi médico, me voy a controlar todos mis factores de riesgo, quiero saber si estoy bien o no. Y claro, después está la parte del deslinde legal que se hace en las carreras o lo que los solicitan, pero no tiene que ser como una obligación, mirá, tengo que estar el papel. Lo tiene que tener la persona que decide hacer actividad física, no solo para el running, sino para cualquier actividad, como decía Pablo en este momento. Creo que por ahí viene la cosa. Muy bien, le queremos agradecer al doctor Leonardo Schiavone, que es médico deportólogo, a Pablo San Martino, secretario de Deporte de la Intendencia, por estos minutos, charlando sobre uno de los temas que, bueno, se ha extendido. La cifra que ha dado Pablo allí al pasar de 50.000 running es verdaderamente La encuesta que va a salir ahora en mayo habla de que el running hoy en Uruguay es el deporte número 1, practicado por los uruguayos. Y después la bicicleta. Claro. O sea, la bicicleta también es un fenómeno que viene callado, pero que viene creciendo. Y lo otro, sí. El sedentarismo, ¿verdad? No hacer actividad física es más riesgoso que hacer actividad física. Así que será importante la actividad física. Muy bien, muchísimas gracias. Así han pasado nuestros invitados charlando sobre este tema. Más que fútbol. Somos más corredores que futboleros. Con razón le andamos pegando tan mal a la pelota en Peñarol.